que españolado, que esté acá solamente o me esté solamente apoyando con la traducción. So years ago, when I was first elected Secretary General of IPRA, and she was newer to PLAID, we made this joke that she was my translator. Muchos años atrás, cuando fui electo presidente del IPRA, hicimos este chiste, esta broma de que ella iba a ser mi traductora. But as wonderful as Marcela is as a translator and interpreter, she's even better as a scientist and as an activist and as an organizer. So let's begin by applauding both of them, but mainly Marcela, for translating my English, and thanks for you for being tolerant of my speaking in another language. Y aún considerando y apreciando lo maravillosa que es como traductora, es aún mucho más como investigadora, activista, Researcher, investigadora científica, activista. Entonces, comencemos con una gran ronda de aplausos para ella, para felicitarla por todo su trabajo. Ok. Bueno. Now I only have 2 minutes left for the presentation. Ahora solo va a tener minutos para la presentación. It's been noted that a woman resisting the infamous Three Gorges Dam hydroelectric facility in China once said, Es notable que una mujer resistiendo una infame hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China dijo. yeah, you have it now, so it's good, okay. Sí, Alejandro. She said, the highest expression of dignity La más Can alta be- expresión de dignidad can be summed up in a single word. puede resumir en una sola palabra. The single word is no. Esa palabra es no. And as we're talking today, and this is a conversation that's a little bit planned, but a little bit unplanned, because my presentation is originally something we were going to do the first night. So it's a little bit longer than an opening presentation, but maybe hopefully a little shorter than a full academic paper. But we're talking about democracy, about human rights, and about rethinking our thoughts about all of these topics. Entonces, como ha habido algunos cambios y la charla iba a estar primero en otro momento y ahora está acá, no va a ser tan larga como una inauguración, pero tampoco tan corta como una inauguración, pero tampoco tan larga como presentando un artículo académico. Entonces, pues vamos a concentrarnos en esta conversación que nos convoca desde la democracia y otros elementos. So we take this usually negative phrase, this word that's connoted as a negative, and put it in all of its Chilean rainbow in this very positive shout, this outcry, grito de no. Entonces tenemos esta palabra no, que se toma como siempre en un contexto negativo, pero luego también lo tenemos en el contexto chileno con los colores del arco iris y tomando este brillo positivo. For example, at the center of this hemisphere, decades after the campaign for El No of Chile, in southern Mexico, the Zapatista movement popularized the slogan, one no, many yeses. So, hace algunas décadas también en este mismo hemisferio donde el movimiento zapatista popularizó también un eslogan, un no, muchos sí. So for the Zapatistas and for many of us, that one no, many yeses has constructive components that are relevant to this topic about redefining and re-examining democracy and social change. Entonces estos elementos de tener un solo no, pero muchas variedades de sí, es estructurante para la discusión que estamos planteando sobre la construcción de estas democracias. They talk about strengthening local economic and democratic practices, Entonces ellos hablan de fortalecer economías locales y prácticas democráticas, practicing ecological agriculture and rights-based governance, practicar agricultura ecológica y gobernanza basada en los derechos, drastically reducing consumption and waste, reducir dramáticamente el consumo y los desechos, protecting forests, biodiversity, culture, and those amongst us who are most vulnerable, proteger los bosques, la biodiversidad, la cultura y todo eso entre nosotros que es lo más vulnerable. investing and supporting the leadership of women, Black, African, Brown, and Indigenous peoples, youth,
non-binary peoples, elders, working class and poor people, migrants, minorities, and all those disenfranchised from everything, everywhere. Invertir y ayudar al liderazgo de mujeres, comunidades negras, afro-latinoamericanas, indígenas, jóvenes, personas no binarias, mayores, la clase trabajadora, la gente pobre, los migrantes, las minorías y todos aquellos que han sido excluidos de todos los lugares siempre. They talk about the Zapatistas' justice with dignity and an autonomy of the heart, which transcends socio-political economic notions to understand the personal, institutional, spiritual, transcendental influences on our cultures, our collective lives, our work, and our struggle. Y entonces ellos hablan de una justicia con dignidad y de una autonomía del corazón, una autonomía que trasciende lo sociopolítico y económico y esas nociones con las que comprendemos lo personal, institucional, espiritual, trascendental para nuestras vidas colectivas, para nuestro trabajo y nuestra lucha. In this room just a few minutes ago, we heard from Marcela and Esteban Ramos and Paulo Kurman an unfurling of the book on the many, many yeses that CLAIP has helped us to imagine and realize through the New Normalcy campaign. Entonces, en esta misma sala, hace unos momentitos, escuchábamos la experiencia de una nueva normalidad que aportamos desde el CLAIP, en este sentido de aportar muchos distintos, sí, para Latinoamérica. And as I said briefly at the opening night, my first years in the movement as a very young man involved a trip here working for the campaign for El No, the Chilean campaign that was based on saying no to Pinochet's plebiscite, which he expected everyone to go his way, because for all of those years, everyone had always gone his way or else. Mm-hmm. And it was a grassroots mass manifestation of a rebreathing, a rebirthing of the democratic movements in this country. Entonces, como dije en la sesión de inauguración, cuando yo era un joven activista, parte importante para mí fue la experiencia de pasar por Chile, justo en ese momento donde se estaba construyendo y generando esta campaña del no. And at that, no contra Pinochet. En su momento todo el mundo esperaba que simplemente se saliera con la suya, como todo el mundo se sale con la suya en su momento. Y la característica fundamental era tener un movimiento y organización de base construyendo esto. And at that point, and for me since, it has been the most positive no I and many of us have ever encountered. Y entonces desde ese momento y para siempre se ha sido el no más positivo de la historia que aún todavía no se puede borrar de ese lugar. It was a no based entirely on rainbows. Y fue un no enteramente basado en arcoíris. It was a no based sometimes on singing and dancing, often both simultaneously. Y a veces un no fundado en cantar y bailar y a veces al mismo tiempo las dos. It was no based, for example, on the Sebastián Acevedo movement against torture. Y no fue como el movimiento de Sebastián Acevedo contra la tortura. Which was known for, because of the nature of repression, doing demonstrations in the middle of towns, in the middle of Santiago, where people moved quickly, did something loud and big, and left quickly, so as not to be arrested or worse. Y entonces sí era como ese movimiento en donde la gente, como en ese movimiento, la gente tenía que actuar muy rápidamente, aparecer en un momento, bailar, hacer el espectáculo y salir también. It was a no literally woven into the textile apparieres of women who would get messages out through their weavings about the repression that couldn't be told, that wasn't being told in the headlines of the newspapers or the radio. Entonces fue un no que se tejió en las zapalletas, que son este tejido de las mujeres que no podían encontrar una manera de comunicar lo que estaba pasando, no en las noticias o en los medios de comunicación oficiales. And it was a no that was not just calling in its essence for an end to the Pinochet dictatorship. It was a no that was not just calling for an end to the Pinochet dictatorship. Y era un no que no solamente llamaba al final y al cierre del proceso de Pinochet, del tiempo de Pinochet en Chile. It was also an act of resistance and resilience and rejuvenation. Era también un acto, Resistance. Yes. Resilience. Un acto de resistencia, resiliencia. And rejuvenation. Y rejuvenecimiento. Okay, almost the same.
It was these things of the joyous history, the long history of Chile's working people's movements. Y entonces tiene que ver con esa larga historia de la gente y los movimientos en Chile. So like what we face today in building and rebuilding democracy throughout the world, it's an understanding that there's not just one path, but many paths. And as the Zapatistas say, one no and many yeses. One world where many worlds must fit. Y entonces esto tiene que dar luz a nuestro trabajo y a nuestras luchas colectivas, que como el movimiento zapatista recoge debe ser, y no muchos sí, pero también un solo mundo donde muchos mundos sean posibles. Most of my work these past years has not been in Latin America. And so I want to give a couple of examples from other parts of the world, and then we'll let the other presentations go and we can talk about some of these new ideas some more later. Okay, sí, entonces la mayoría de mi trabajo no es necesariamente en América Latina, pero me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias de mi trabajo para que podamos conversar y construir este diálogo colectivo. So, for example, just a month or so ago, in Burkina Faso in West Africa, with our Colombian scholar here, we witnessed waves of protest as the formal French military presence was escorted out of the country, as French neo-colonial regime and control all over the former colonies is facing growing opposition. Entonces, en un viaje que hicimos recientemente, este año, tuvimos la posibilidad de presenciar y atestiguar el movimiento de descolonización que está viviendo Burkina Faso, donde estaban saliendo en ese mismo momento las fuerzas militares francesas de ese territorio. In Norway, in the northmost college in the Arctic, the Peace Studies program, which is in fact headed by a Chilean scholar, works closely with the indigenous Sami community to unite Native peoples across all of the northern borders to reclaim land, languages, and traditional peace and justice practices. Y en Noruega, en un punto muy al norte en el Ártico, donde el programa de estudios para la paz, liderado de hecho por un chileno, casado con una noruega, se trabaja muy de cerca con los indígenas Sami, con esa comunidad de pueblos ancestrales que reclaman sus tierras y desde distintos lenguajes trabajan desde sus tradiciones para la paz. In South Sudan, just 4 months ago, 3 interconnected assemblies of civil society organizers came together months before the Pope arrived to network and share how South-South cooperation across borders and across traditional divisions could build grassroots structures, despite whether governments allow them to happen or encourage them to happen or not. Entonces también en Sudán del Sur, donde distintas organizaciones y se ensamblaron organizaciones de la sociedad civil y durante meses antes de la visita del Papa trabajaron para que junto con otros líderes religiosos pudieran construir redes de cooperación sur-sur, construidas justamente en esta perspectiva de las comunidades y desde abajo. And in the Caribbean, with Indian nation of Trinidad and Tobago next month, a number of us will gather for the biennial gathering of the International Peace Research Association to look at how we can build a decolonized peace studies that is truly Pan-African, Pan-American, and international, not Eurocentric or US-centric in nature. Y también como sucederá dentro de un mes en Trinidad y Tobago, donde estamos gestando esta conferencia también muy grande desde IPRA, pero con un espíritu profundamente panafricanista y panamericanista, donde la lógica de la decolonización es clave y estructural para lo que se va a hacer allí. We invite all of you to join us, and if you can't get your ticket to Trinidad right now, we will have virtual components to it, and we're all happy to help you get virtually connected as easily as possible. Y entonces, si es que pueden comprar un tiquete ya mismo, también habrá la posibilidad de asistir a las transmisiones que tendremos en ese espacio y que llevaremos con mucho agrado las voces también de lo que está sucediendo acá. But as we look to link the personal and political, to link the heart and the mind, to understand the connections between institutional
and spiritual. As we look to decolonize peace studies, I want to leave with a poem. Okay. Y entonces, como estamos en este trabajo entre lo personal, lo político, de cómo conectar esta dimensión que también nos envuelve, que es espiritual y que es más trascendente, quisiera entonces avanzar con un poema. And it's a poem appropriately entitled Vocabulary, as we look at these shifting vocabularies. I didn't know that. It's a poem that's titled Vocabulary, Es un poema que se llama Vocabulario, which is appropriate as we discuss these shifting, redefining lo vocabularies. cual nos viene perfecto porque estamos trabajando en esta redefinición de elementos. So, for example, I'm not talking about, because I only have 3 minutes left, or 2.5, the issue of words like revolution or democracy itself, words like resistance, like nonviolence, that need to be completely re-examined and redefined for 21st century realities. Y entonces de lo que estamos hablando es de esa necesidad de redefinir todas esas categorías con las que hemos estado trabajando en este espacio. No violencia, democracia, los conflictos. But let's look at this question of who has the voice and who is given the voice in this poem by Chilean radical intellectual Ariel Dorfman. Entonces fíjense quién tiene la voz o a quién se le permite tener la voz en este poema que nos va a compartir. But how can I tell their story if I was not there? Pero ¿cómo podría contar la historia si no estuve allí? When two of them met far away on an unfamiliar street corner, they could not know if it was a first meeting or a farewell. Ok, esto va a ser complejo. Cuando dos de ellos se conocieron lejos, muy lejos, en una esquina que no era familiar para ellos. I know, and I don't know if you wrote this in Spanish or English. They could not know who was looking at them Ellos no podían saber quién los estaba mirando from the quadrangle of that window, desde esa ventana, re- desde el cuadrángulo de esa ventana. recording every movement of their lips. Reportando cada uno de los movimientos de sus labios, cada uno de ellos. I was looking at them from another country, Yo los estaba mirando desde otro país and I cannot tell their story. y no podría contar su historia. I was calling from another country, Yo estaba hablando desde otro país and the phone was always busy. y el teléfono siempre estaba ocupado. Show me a word I can use. Muéstrenme una palabra que Show pueda me usar. one verb, Muéstrenme un verbo, an adjective as clear as a ray of light. un adjetivo tan claro como un rayo de luz. Listen carefully to the bottom of every sentence. Escuchen delicadamente al fondo de cada frase. Perk up your ears. Perk up, I don't know. Just pop up your ears. Que abran sus oídos. Listen and look under the bed Escuchen y vean bajo la cama of every sentence de cada una de las frases, at the soldiers waiting their turn, de los soldados esperando su turno, at the foot of the bride's bed. en el pie de la cama de la novia. As for the story I cannot tell, Y por la historia que no puedo contar, they accumulated tenderness ellos acumularon ternura, as others accumulate money. mientras otros acumulaban dinero. Ask them, Pregúntenme, ask them, even if the phone is busy, pregunten incluso si el teléfono está ocupado, even if the machine has swallowed your message, incluso si la máquina se tragó el mensaje, even if the operator drowns out all the other voices. incluso si la operadora ahoga todas las demás voces. Ask them for the verse our lovers will still need Pregunten por el verso que nuestros amantes todavía necesitan, if we are ever again to bathe in the same river. si es que nos vamos a bañar en el mismo río. Let them speak for themselves. Déjenlos hablar por ellos mismos. Gracias. Ok, ahora la palabra la tiene Maripé. No sé si Marcela vas a traducirle a... No, él me puede Yeah. Ok, está claro, él entiende español, por las dudas, nadie vaya a cerca. Bueno,
Yo soy Marité, ya todos y todas me han escuchado el primer día, y el que no ya sabe quién soy. Y bueno, acá esta es una mesa redonda que la comenzamos a pensar con Alejandro y con César Rojas, de Bolivia, otro conflictólogo, igual que Alejandro. Yo soy jueza de paz, nada más, no soy conflictóloga, pero bueno, me uní a ellos, lo comenzamos a pensar hace como 6, 7 meses a esto, y bueno, como César no pudo venir por cuestiones de trabajo, le tomé el atrevimiento de invitarlo a Mar, que también hizo una introducción un poquito de lo que vamos a hablar Alejandro y yo. Nosotros nos propusimos pensar, digamos, qué nos está pasando en las democracias que tenemos en nuestros distintos países en Latinoamérica, en los conflictos sociales y la política, cómo se lleva adelante. Y así como dijo Marta hace un ratito, también nosotros coincidimos, al igual que Clay, y la nueva normalidad, que el libro que van a leer ahora, uno de los puntos de nuestro decálogo, es replantearnos la democracia. Es decir, nos ponemos a pensar cómo surge la democracia, qué significaba en un comienzo. Hoy la tenemos que replantear, y de repente en la nueva normalidad nosotros nos planteamos que hoy por hoy lo que necesitamos es una democracia participativa. Y no esta democracia que venimos teniendo de que una vez cada 4 años, a cada 2 años, vamos, ponemos un papelito en una urna o donde sea, o digitalmente, y replantearnos, porque creo que hoy todas y todos tenemos claro que la voz, de la que hablaba hace un ratito más, la voz la tiene el pueblo, pero todo el pueblo, ¿sí? Y no el pueblo de aquel principio de la democracia en donde votaban todos, pero ¿quiénes eran todos? Eran hombres con dinero y libres. En definitiva, no eran todos la democracia. Entonces, Eran todos esos. Pero bueno, pero hoy somos muchos más. Y muchas más, es importante. Y también en esto, digamos, a veces se discute si este tema de decir los, etcétera, yo siempre digo, va más allá del idioma de la Real Academia, que entre paréntesis, ¿cuántos hombres hay en la Real Academia? Son casi todos hombres, y originalmente este tema de englobar en el masculino a todos y a todas y a todes, también tenía que ver con una cultura patriarcal que de repente es esa democracia que queremos. Yo digo, va más allá, yo respeto que cada uno hable como quiera, pero yo creo firmemente que las palabras crean realidades, y si podemos hablar de los, las y les, estamos incluyendo. A algunos no les gusta decir incluir, porque lo mejor incluir. Bueno, pongo en palabras y de repente estoy visibilizando a todo ese sector de la sociedad que también conforma la democracia y que somos nosotras, y en nuestro país desde hace un tiempo los no binarios, que serían les, o ellas, o muches, como lo quieran decir. Pero de repente eso significa, digamos, poner en palabras y también repensar esta democracia en la cual creo firmemente que, como decía en otras ponencias José Farhat, que debe estar volando a la Argentina, participar desde los barrios, desde los pequeños grupos, ¿sí? Y no que vamos, elegimos y ya nos olvidamos, no. De acuerdo a nuestro amigo César Roca, no sé si le cita a varios autores y dice, bueno, ahora el poder lo tenemos todos los que estamos abajo, inclusive las que no estábamos visibilizadas. Por eso hablé hace un ratito de visibilizarnos a través de la palabra. Porque antes, cuando empezó esto, eran todos los que eran, como dice Alejandro, pero hoy somos nosotras. O sea, todos los que estábamos excluidos, ahora estamos no solo eligiendo, sino siendo elegidos. ¿Sí? Porque fíjense que ahora hay presidentas mujeres, hay presidentes negros, hay presidentes indígenas,
los que no estaban, los que no se veían. Y esto tiene que ver a partir de cuántos años que, digamos, los gobernantes que eran elegidos creían que tenían el poder de decidir. Y ahora se están dando cuenta que, ojo, no, el poder de decidir lo tiene el pueblo, con todos, todas y todes. ¿Sí? Esa decisión la tiene el pueblo. Obvio que esto, a través de los años, causó mucho malestar, porque los políticos que estaban acostumbrados a, bueno, soy elegido y yo voy a tomar las decisiones, ahora, bueno, estamos cuestionados. ¿Y cómo estamos cuestionados? Empiezan los conflictos sociales, cuando no son resueltos. Sí. Bueno, para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes. Lo extraño a César. Sí. Me hubiera encantado también que pudiera participar al menos por la vida virtual. No obstante, voy a tomar cosas que se han dicho y al mismo tiempo quiero decir que me siento en mi universidad, porque yo doy clase acá. Estoy contento de estar aquí nuevamente. En principio, hay una tensión que es muy explícita entre lo que es la democracia representativa y la democracia deliberativa. Y esa tensión está cruzada por otras tensiones que vienen de lo que es lo diverso y lo que es la exclusión social, a partir de cómo se fue dando la concentración de la riqueza y se fue estirando el capitalismo con sus lógicas de colonialismo, patriarcado, depredación de lo ambiental. Es cierto es que las capacidades del Estado se fueron aminorando, fueron disminuyendo. Y el Estado ha sido erosionado por arriba por parte de la financiarización y por abajo por parte también de determinado tipo de reclamos hiperindividualistas que muchas veces en clave de clivaje o en clave de nuevas formas de expresión social no llegan a ser asimiladas esas demandas por parte del Estado. Con lo cual, la erosión de arriba y la erosión de abajo muestran un Estado inerme. Teníamos una ciudadanía en algún momento que podríamos decir que era civil, luego una ciudadanía social, luego una ciudadanía política, y ahí vamos a enmarcar la participación. Luego una ciudadanía en la política, la participativa, luego una ciudadanía urbana, también participativa, pero hoy en día podríamos hablar de una ciudadanía apática. Y la apatía viene de la mano con la desconfianza de la democracia, y la desconfianza de la democracia viene de la mano con tres ejes de insatisfacción social que se están dando en toda la región. Uno de ellos es la pobreza, que deja la concentración de la riqueza, porque la desigualdad y las brechas de desigualdad se forman a partir de la concentración de la riqueza. Otra de ellas tiene que ver con la inseguridad, al calor del narcotráfico que fue atravesando cada uno de nuestros países con cierto grado de connivencia con los estados, o con, por lo menos las fuerzas policiales. Y luego podríamos decir que el tema de la inflación es un tema no resuelto por parte de los estados y también que repercute en la capacidad y la calidad de vida de cada una de las personas que viven en nuestros países, especialmente en la región. Con lo cual, esta insatisfacción, esa apatía que tienen las democracias, ya va un poco más allá de la primera tensión que hice mención. Yo hablé de la tensión entre la democracia representativa y la democracia deliberativa. Ahora, ¿hay capacidad para la democracia deliberativa cuando la exigencia es, desde lo social, mayor tipo de inserción dentro de lo que es la inclusión social, y desde lo político, la necesidad de poder sostenerse a pesar de cómo el sistema le da posibilidades? Y esta tensión ya se ha generado un hiato muy grande, que podríamos decir que hay una tendencia hacia las autocracias más que hacia las democracias. Entonces, vos hablás de conflictividad social y yo voy a hablar de represión social.
Porque para poder sostenerse no lo puedes hacer sino tratando de encajar dentro de la caja del orden lo que no encaja en esa caja del orden. Lo que vos hacías mención, que tiene que ver con esa movilización y con esa capacidad de decir tantos noes como fueran necesarios a partir de los síes. Pero lo que es cierto es que lo que se desencajó de la caja, con represión no lo podés reencajar, porque la caja está rota. No se resquebrajó. La caja está rota. Entonces, ¿cómo reconstituir nuevas cajas a partir de más democracia, más derechos humanos? Creo que es un gran desafío que tenemos para pensar quienes trabajamos dentro de la conflictología. Porque hay una contracara y hay una tendencia desde las lógicas de abajo y de arriba que tienden a la búsqueda de salidas autocráticas. Entonces me parece que el desafío es, que hacías mención vos a partir de los movimientos sociales, lo utópico, lo revolucionario, que lleva íncito tu discurso, me parece que tenemos que ponerle un grado de racionalidad también a lo que significa que generar infraestructuras de paz a partir de todo lo que vos hablabas del pacifismo y de lo que implica este Congreso, puede llegar a ser contrafáctico de un movimiento social y un movimiento estatal de perdurabilidad, o de los representantes del Estado que bregan por su perdurabilidad a pesar de sus propias incapacidades. Entonces digo, esa tensión inicial de la democracia representativa y la democracia deliberativa requiere repensar qué hacemos con lo que tenemos. Porque nosotros seguimos proponiendo lógicas horizontales a dinámicas verticales, como si fuera un aporte desde la cultura de la paz. Pero me parece que es un granito de arena dentro de un espacio que no está permitiendo que los granitos de arena puedan permear. Entonces, ¿cómo volver a regenerar ilusión social? Y tenemos que replantear nuestros mecanismos de infraestructura de paz. Porque fueron concebidos, y ahora sí voy a tratar de adosar algo que tiene que ver con nuestro campo, el campo de la gestión de conflictos. Fueron concebidos para darle mayor gobernabilidad al sistema. Primero para descomprimir el sistema judicial, pero luego para darle mayor tipo de gobernabilidad al sistema. Ahora, cuando la gobernabilidad del sistema no puede con sí mismo, ¿estos sistemas van a seguir siendo funcionales a esa cadena de funcionalidad de la no gobernabilidad del sistema, pretendiendo imponer nuestras lógicas para darle mayor gobernabilidad? Y es ahí donde digo, bueno, ¿no habrá que replantear filosóficamente para qué estamos? Y en vez de pensar en la gobernabilidad del sistema, pensar en verdaderamente si le podemos dar mayor tipo de contenido a la democracia deliberativa, mayor tipo de ilusión a la desilusión social, pero para eso hay que pensar en lo no audible, o para eso hay que pensar en, o sea, aquellos sectores que no los escuchan ni los va a buscar nadie cuando hablo de lo no audible. O hay que pensar de cómo abrirle las orejas a aquellos que no quieren escuchar porque no tienen, a partir de lo que implica el orden público, social, estatal, de lo que no quieren, comprender que el conflicto es un motor. Porque en definitiva, como dijo Rinesi, algo que me parece que es fundamental, el conflicto está para poder ponerlo sobre todo tipo de lógica de orden social, público, político. Pero si nosotros no entendemos que esa cosa común, esa casa común, esa cosa pública es altamente conflictiva, no vamos a poder nunca pensar en cómo rehacer una nueva caja en la caja resquebrajada o en la caja rota. Entonces, vuelvo sobre el tema de la conflictividad social, que me parece que es un componente que estamos en Chile y que no lo podemos dejar de hablar. Acá hubo un reventón en el 2019, el cual la gente salió a la calle por una serie de reclamos que con violencia institucional se los devolvió a la casa, porque fueron reprimidos. Estos reclamos tenían que ver con el hábitat, con lo educativo, con lo sanitario, con lo previsional. Y luego hubo una constituyente, y luego hubo una pandemia que también aletargó el conflicto social. Luego hubo una constituyente, luego hubo una ilusión social, luego hubo una
una votación, luego hubo una elección, y ahora está tratando de verse si a partir de una rediscusión de la constituyente se puede llegar a ver si eso que se puede institucionalizar tiene que ver con aquello que estaba en el reclamo social. Y la verdad que la letra fría de la ley va a estar lejos del reclamo social. Entonces, digo, cuando los conflictos están en relatencia y no trabajamos sobre prevención en función de darle un lugar a hacer audible eso que es una demanda social insatisfecha, no hacemos otra cosa que reproducir lógicas de violencia. Y es aquí donde vuelvo a hablar de qué gobiernan los gobiernos cuando gobiernan y para qué gobiernan los gobiernos cuando gobiernan. Y es aquí lo que quiero traer en cuanto a cuánto tenemos nosotros desde la lógica de la infraestructura de paz para poder adosar, dar un aditivo de nuevas prácticas, distintas prácticas, que no sean procesos que procesen los desajustes del sistema, sino procesos que incorporen al sistema dinámicas de relación que permitan generar nuevas ilusiones a esos sectores sociales a los cuales vos hacías mención, y que por más que empujen, son granitos de arena en un desierto enorme, a partir de lo que implica esa concentración de la riqueza, a partir de lo que implica ese grado de financiarización que hoy parece ser que abarca todo el sistema político y que le deja muy pocas capacidades de acción a los gobernantes. Es más, los que gobiernan no sé si gobiernan, al menos pareciera ser que se sientan en el cargo de gobierno, pero no tienen las lógicas, los instrumentos de poder para poder gobernar. Entonces, a partir de aquí, me parece que nosotros desde nuestro campo podemos repensar el campo, si queremos otorgarle algún grado de sentido en esa lucha de sentido que existe hoy entre lo que es una democracia, entre lo que son los derechos humanos y lo que va a ser una autocracia a partir de lo que Bukele y otros están mostrando que se puede llegar a ser como parte de una nueva lógica de reautoafirmación del Estado. Pues sí, una cosa pequeña que me suscita Con todo, con todo. No, porque y no sé, mi experiencia histórica como colombiana me hace tener contradicciones con la conversación y con esta cuestión de la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos y qué significa el Estado para nosotros. Porque esta mañana mismo hablábamos de una experiencia de una compañera que estaba presentando un lugar en donde casi en la frontera con Panamá hoy tenemos una base binacional que sigue sin consultarle a la gente, sigue señalándolos como si fueran guerrilleros ellos y casi dándoles, generando la violencia física ellos mismos con nuestras fuerzas del Estado. Se dice para Colombia que es la democracia más larga de América Latina, yo no sé qué significa eso, colombiana. Porque claro, nos ponemos en contraste con las dictaduras y el sur del continente y Centroamérica y decimos, sí, claro, aparentemente somos la democracia más larga y estable de América Latina, pero no lo somos. No sabemos tampoco cómo es eso, de qué está compuesto eso. Y esa categoría hoy está no solamente en Colombia, sino seguramente acá en Chile, con esa lucha con los mapuches, a veces que se siente contra los mapuches, que es qué significa la ciudadanía y qué significa la participación dentro de un modelo democrático cuando estamos en regeneración de etnicidades que no sé si se comprenden bajo las mismas categorías de las ciudadanías y de las democracias a las que estamos acostumbrados a pensar nuestras discusiones y a pensar las discusiones que nos hacen organizar el tema de nuestras vidas. Ayer creo ahí en el aula magna escuchábamos a los compañeros del panel del buen vivir y es que esa es la lógica del buen vivir no necesariamente casa con nuestras categorías de esta discusión, porque las excede, vitalmente las excede. Y uno tendría que preguntarse cuál es la interconexión entre las estructuras sociales mucho más grandes y amplias y las estructuras subjetivas que cada uno aporta en su ciudadanía. Y entonces uno tratar de entender qué pasa con Chile cuando vota sí o no al cambio constitucional y qué esperan que pase. ¿Qué pasa con Colombia que vota no a seguir con el proceso de paz que construye en un territorio en donde todo el mundo quiere vivir mejor? ¿Qué pasa con nosotros, como ciudadanos, como sujetos
de sentido que nos sentimos o no nos sentimos parte y cómo construimos el Estado. Perdón que sea tan colombiacentrista, pero es mi experiencia histórica y digamos, me atraviesa. Y en este momento donde hay un recambio de este gobierno que reinterpreta lo que implica la ciudadanía y lo que implica la democracia, porque Petro, aunque no soy fan de creer que los gobiernos van a cambiar las estructuras, el cambio es notable, pero hoy también nos preguntamos qué es, cómo se hace el Estado, o sea, cómo se garantiza el derecho desde adentro, desde las estructuras y las infraestructuras del Estado a la que siempre hemos estado opuestas, y qué habla eso sobre nuestras ciudadanías y nuestra capacidad como de construir, de aportar, de pensar que el cambio no siempre es el presidente, sino también el presidente, también nuestra acción electoral, pero también nuestra acción cotidiana y colectiva en cualquier lugar. Porque si no, no entendemos, no, es difícil entender la realidad en la que vivimos, es muy compleja, es muy complejo ser seguramente chileno, colombiano, peruano, argentino. Es muy confuso saber, estamos tan permeados de la violencia que es muy confuso saber quién, contra quién o con quién sostenerse para enfrentar estas dinámicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante conversar con eso que dices de la conflictividad como un motor. O sea, como si estamos en una capacidad de reconocer que la profunda raíz de la ciudadanía es la singularidad. La singularidad no es de derecha, de izquierda, no es étnica, no étnica, no es binaria, no es no binaria, es la deriva de lo que cada uno de nosotros es. ¿Sí? Un poco, voy a cerrar con eso, sí, de ahí sí. Voy a cerrar con eso, porque es el espíritu de lo que estamos construyendo ahora en este escenario, y con esta conferencia, pero también con el trabajo que personas como ustedes han venido haciendo, que ustedes han traído este legado. No, es fascinante porque todos compartimos la vista en que lamentablemente mi rol es acá de guardiana del reloj, más o menos. Tenemos solo 15 minutos para que pueda el público compartir con nosotros, así que comentarios, preguntas, por favor, siéntanse libres. Y sí, estoy convencida que estamos en una época que nos exige un desafío increíble en pensar diferente, pensar con creatividad, pensar en nuevas lógicas, en lógicas que sean de unión, pero al menos que permitan que los demás se expresen, porque justamente es en la diversidad de opiniones, culturas, etcétera, donde vamos a poder nosotros encontrarnos. Pero yo me voy a entusiasmar con la palabra. Así que, por favor, levante la mano quien quiere hacer un comentario, una pregunta. Por favor, adelante. Si es alguna pregunta para algún participante en especial, diga el nombre. Metiéndome en la conversación de ahorita. De Marcela. Como reaccionando a todas las conversaciones. Tal cual. Yo estaba pensando en esto último que dijiste de la ciudadanía con experiencia de singularidad, ¿no? Y siento yo que con esta interpelación que hace este congreso, sobre todo esta noción de paz liberal, pues me preguntaba si uno de los reclamos que tenemos que hacerle al proyecto de paz liberal es justamente el reclamo al proyecto de Estado liberal tan individualista, ¿no? Entender que pareciera que los estados son la suma aritmética de individuos ciudadanos que desde sus diferencias participan del Estado y no necesariamente, digamos, empezar a plantearnos estos ejercicios de ciudadanía, de historizar el Estado y de relacionarnos con el Estado desde escenarios mucho más colectivos y comunes, ¿no? Siento yo, o sea, por lo menos a mí me interpela en el contexto de esta conversación, parte de lo que tenemos que empezar a cuestionar no es justamente partir de la idea muy liberal, digamos, muy eurocentrada, de que pues una sociedad es una suma aritmética de individuos que tienen unas relaciones directas con un Estado y deliberan entre sí racionalmente. O sea, pareciera que inclusive desde esa dimensión de la conversación ya estuviéramos pues asumiendo una cantidad de premisas que no parecen materializarse justamente en el contexto en el que hoy vemos en nuestros países latinoamericanos un montón de reclamos que no son individuales,
en ningún sentido, sino que son mayoritariamente colectivos, que tiene que ver justamente con reconocer que las identidades son colectivas y que allí pues hay unos procesos históricos que contra las colectividades el Estado pues ha justamente actuado pues digamos en contra de la forma en la que podríamos reconocer estas colectividades. No sé, solamente como para meterme en la conversación y plantear. Gracias. Si quieren algunos comentar lo que... No, yo coincido plenamente en lo que digo. Si es por algo. Mira, yo creo que las singularidades no entran en proyectos colectivos, pero en esa singularidad, con el respeto a la singularidad, se puede construir proyectos colectivos. El tema es, si la singularidad es ideología, tenemos un problema. Y Desde el liberalismo. bueno, tenemos un problema colectivo, ese problema. Pero lo que pasa es que yo no creo que lo haya expresado cuando se expresó el tema de las singularidades en concepto de el cruce con las democracias, sino con el cruce con las diversidades. Y si entra en el cruce de las diversidades, la singularidad me parece que es bastante respetable. Bastante respetable. Yo tengo en mi temor que de tanto comprar individualismo y singularidad nos quedemos sin proyecto colectivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Tengo una Rodrigo, perdón. Sí, no, una pregunta. Bueno, primero que todo. O comentario. Gracias por el comentario. No, la pregunta es, ¿cómo podemos entender? Obviamente la gente cuando piensa en democracia rápidamente piensa en proyectos de gobierno y también gubernamentalidad de gobierno. Pero ¿cómo lo hacemos en territorios, en el mundo, no solamente en Latinoamérica, pero especialmente acá, donde esa gobernanza, donde ese gobierno está fracturado, donde tiene alta dificultad para llegar a los territorios, donde no está presente y donde producto de conflicto social, la participación también se ve altamente truncada y donde la democracia, la gobernanza pasa a estar en manos de grupos armados o otros grupos, etc. ¿Cómo entendemos la democracia en esta fragmentación? Que hay países más extremos, o sea, está incluso Yemen, por ejemplo, podemos ir a Sudán del Sur, tenemos muchos otros casos, pero también aquí en Latinoamérica, hay territorios en Colombia, en Centroamérica, donde justamente no está esa presencia fundamental y el espacio para esa participación es altamente fragmentada y peligrosa. Peligrosa. ¿Cómo pensaría usted la democracia? ¿Cómo pensamos la democracia en estos escenarios? I think I want to comment maybe as much on the previous question as this one, but combine them a bit. Creo que voy a comentar un poco en la primera pregunta, pero para combinar también con esto. Because I think at the heart of the multi-layered question is this concept that we are still struggling with. We are still figuring out what it means. It sounds nice, but we haven't actualized it. Porque esta conversación que tiene como múltiples capas, todavía estamos tratando de entender y actualizar qué significa también. And that concept is building a world where many worlds fit. Y ese concepto que estamos buscando es como un mundo donde muchos mundos quepan. In the last half of the 20th century, we had these ideas that we thought were very, very radical. But it turns out they were a little bit more liberal than we thought they were. Entonces, por mucho tiempo hemos tenido estas ideas que aparentemente las hemos sentido muy radicales, pero quizás no lo eran. It seemed clear that the height of revolution was the national liberation struggle. It seemed in those times Parecía así. that the height of revolution, the vanguard, the top of revolution, Parecía que el objetivo final de la was revolución national liberation struggle. era la lucha por la liberación nacional. Now we look at the role of nation states in a much more complex and nuanced way. Y ahora vemos el papel de los estados nacionales, pues como de otra manera también. And we understand that revolutions themselves are not so well defined by dates. We had that revolution on that day. Then by processes. Entonces ahí necesitamos entender que ya no podemos pensar las revoluciones como las fechas exactas, los momentos de quiebre, sino el proceso que lleva ahí. The same is true for democracy.
and good governance. Lo mismo aplica para la democracia y el And the fragmentation of democracy is not about the fragmentation of one thing, but of many things. Y la fragmentación de la democracia no es la fragmentación de una, sino de múltiples cosas. And it's not fragmentation because of autocracy or dictatorship only. Y no es la fractura de la autocracia o la dictadura solamente. So the world's largest democracies Así que las in India, democracias más what they largas say, del mundo, como en India, como se dice, has the colony of Kashmir tiene colonizado a Kashmir, that's under a brutal and hidden dictatorship. que está básicamente brutalmente escondida bajo esa dictadura. I don't need to even comment to this audience about the US democracy in big quotation No creo marks. tener que explicarles a ustedes sobre la democracia norteamericana. So 21st century definitions or redefinitions of democracy and revolution and how we get there has to be about the connection between the individual and the community. Y entonces estas redefiniciones que estamos planteando desde este siglo también tienen que ver con ese link que señalas entre individuos, pero también comunidades. And it has to be with some of these warning questions, but all of the specific individual unique characteristics that Marcelo was talking about, where we can't have one model, one ideology, one practice that fits all. Y tiene que ser, digamos, como con esta construcción de la que estamos hablando, que no puede ser una receta, un molde, siempre una sola propuesta. We have to figure out better how to create one world where many worlds fit. La búsqueda es cómo crear un mundo donde quepan muchos mundos. Exactamente. ¿Alguien quiere comentar? Tenemos 5 minutos más, odio esto, porque todo el mundo, como, mira, 5 minutos más para terminar la reunión, así que, por favor, si pueden hacer la pregunta, Silvia, después el señor. En realidad un comentario respecto a lo que dijo Pedro, esto de la ilusión y la desilusión que tiene no sé si es que tiene desilusión, porque está cansada que la parte política que tiene el poder lo use y sí lo escucha. Lo que pasa es que lo hace hablar, pero en realidad no escucha para accionar. O sea, no hay desilusión, hay descreimiento. Entonces, cuando vos tenés un descreimiento, no crees en el otro, entonces te empoderás vos de alguna manera como podés con los instrumentos que tenés, y de ahí comienza esta violencia que no se entiende a veces hacia dónde vamos, pero no es que no hay voz. La voz está, lo que no hay es escucha activa, me parece. Sí, yo hice un distingo entre aquellos que ya no tienen voz, que no tienen acceso a poder posicionar su voz, y aquellos que hablan y no los escuchan. Los mecanismos de participación ciudadana están bastante instrumentalizados por parte de te dispongo el espacio, hago que te escucho y después hago lo que quiero sin escuchar. Y esa es la instrumentalización en la cual genera desazón, genera frustración, porque mucha gente participa, sobre todo los que tienen tiempo y los que tienen interés, ¿no? Pero mucha gente participa y ve que su participación no es reflejo de absolutamente nada. Entonces, esto es lo que genera desilusión. Esa es la desilusión social a partir de lo que la participación promueve. Yo con Farhad tengo un vínculo muy aceitado y él habló de participación ciudadana y coincido con todo lo que él propone, no sé si estuvieron en la charla de él, lo que él propone como mecanismos de participación activa por parte del Estado, pero claro, una cosa es la predisposición del espacio y después tiene que ver quiénes son los del Estado que están ahí, que tienen interés en escuchar y hacer en función de lo que escuchan. Acá tenemos a alguien que fue presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, que es un ámbito de participación, ella es Alicia Castro. Es uno de los ámbitos de participación más activos que tiene una ciudad. Planificación urbana. Bueno, ¿cuántos espacios vos participaste en los cuales hay una movilización social enorme alrededor de un tema, hay una predisposición del espacio y después
de haber predispuesto ese espacio pareciera una instancia formal, porque después se hace lo que se quiere hacer sin tener en cuenta lo que se dijo. Y esto es lo que genera desilusión. Por eso hay una alicaída participación a partir de la frustración, y eso es la desilusión a la cual hacía referencia. Y cuando digo, cuidado que hay voces que no se escuchan, no es que estén acalladas, es que se acallaron porque no tienen lugar. Lugar como espacio referencial, histórico, identitario. Lugar como posibilidad, a partir de esa exclusión del sistema y exclusión económica. El que no tiene dinero para llegar a algún lugar no existe dentro de lo que es el acceso. Bueno, por más que tengamos derechos, cuando No la pueden usar porque no lo puedes usar, yo puedo tener derecho de salud, pero si no puedo llegar al hospital no tengo derecho. Eso es lo que planteamos inclusive, porque la Argentina, igual que todos los países latinoamericanos, han firmado tratados, convenciones y demás que hablan, y a los cuales estos estados supuestamente se comprometen, y a través de diferentes gobiernos, no importa de qué orilla están, a tener en cuenta A mí sí me a los importa de qué grandes. orilla está cada No, gobierno. pero más allá de eso, vital. no, pero me refiero, pero no importa, Sí. todos en general hablan de incluir, por decir, a Sí, los pero es excluidos, mejor. para decirlo en líneas generales, pero pasa esto, lo que estás diciendo vos, y yo lo veo como jueza de paz, cuando te dicen, no, pero cumplimos con la normativa de tal tratado, de las 100 reglas, digo, pero perdón, por ejemplo, doy un ejemplo, en Tucumán, las y los jueces de paz, si hay un escribano, doy este ejemplo chiquitito, que parece una tontera, pero si hay un escribano en el pueblito donde estamos, nosotros no podemos hacer actos jurídicos. Y acá dice una colega también jueza de paz. Y yo varias veces, ahora, esto está en la normativa de Argentina desde fines del siglo XIX, los escribanos con ese logro. Entonces dicen, no, porque, digo, y se lo dije a los miembros de la corte, lo decimos con Verónica, también con Elisa, digo, pero escuchemos una cosa, que haya un escribano no significa que dejó de haber pobres en el pueblo. Y entonces no le estamos sacando un cliente al escribano, estamos dejando a una persona sin derechos, porque esa persona nunca va a ir al escribano y sí se va a quedar sin poder tener un derecho, porque a lo mejor no puede certificar su instrumento que tiene que ir a presentar en tal ventanilla para conseguir un derecho. Por ejemplo, una pensión, te doy un ejemplo. U otras cosas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Así que, bueno, ¿desde qué lugar podemos empezar a movernos? Y yo creo, como decíamos ayer, Marcela, cierro chiquito. Ayer con el grupo de CLAIF y Marcela estábamos hablando de repensarnos inclusive como CLAIF, ¿no? Pero no como estructura, sino en qué hacemos y que tengamos una articulación, decía Marcela, entre lo que traemos acá, que está bueno porque investigamos desde lo académico, desde a contar nuestras experiencias desde el arte, pero, perdón, que no quede en esto. A ver, ¿cómo lo podemos llevar al territorio, por ejemplo? O que articulemos entre nosotros para conversar, che, ¿vos de dónde venís? Y sí, ¿te resultó esto? Sí, bueno, a ver, capaz que lo podemos hacer acá. Porque por más que seamos muy diversos, que bienvenido sea que seamos diversas y diversos, tenemos los mismos problemas. Las juventudes de Latinoamérica, vamos a IPRA, tienen los mismos problemas que tienen en África y que tienen en Asia. No es diferente. Y hablo de juventudes, como puedo hablar de cualquier otro de los temas que todos y todas han traído a este congreso y que los amo, porque la verdad es que fueron unos temas maravillosos, pero bueno, empecemos a pensarnos de que, bueno, articulémonos más, si el CLAIF sirve para eso, está, si podemos a partir del CLAIF pensar lo que vos dijiste, ¿cómo hacemos desde los conflictos o desde la protesta del conflicto social a que nos escuchen? Poder, como yo dije en un principio, nosotros sabemos que el poder lo tendríamos que tener nosotros, porque si no,
y no el gobernante electo nada más. Ahora, el tema ¿qué pasa? Si él o la gobernante no quieren entender de que los elegimos, pero bien, Flaco, nosotros somos los empleadores, por decirlo de alguna forma, y los poderdantes. No, y lo peor es que si te usan para sacar de la gente de la calle. Claro. Después, cuando hay una protesta social, van a reprimir. Y vos decís, ¿por qué reprimir? Vos dijiste en una charla en que fumamos, al que mandamos a reprimir es el tipo que tiene el mismo problema que el que está reprimiendo. No, yo no mando a reprimir. No, me refiero que vos dijiste, hiciste ese comentario y estaba la policía sentada ahí adelante. ¿no? Exacto. Tenemos una pregunta del señor que está detrás No, de si bien la Rodrigo. dejo planteada por cuestión de horario, solo la Sí. dejo planteada, porque me llamó mucho la atención lo que planteaba sobre los zapatistas del no que producen mucho cis. Yo creo que ahí me quedé pensando en la necesidad de asumir un pensamiento complejo, porque en el no está el sí. Entonces, por eso, la pregunta era, y la dejo planteada, no para responder por tiempo, las características que debe tener ese no, porque por lo general ese no es interpretado como violencia, como antigobierno, etcétera. Todas las características que debe tener ese no para decir no, y a partir de ahí que sea productor de síes. Esa era mi pregunta, si me la dejo plantear. Después. Ya tenemos la respuesta. Disculpen, Esta el pregunta tiempo ya se cortó. Igual, para tiempo para explicación. Es como el que se quiera retirar porque había calculado que ese era tiempo, como hacemos siempre en cualquier facilitación, siéntanse libres. Y los que queremos quedarnos un poco más, por favor, quédense bienvenidos. Es algo muy simple, y nada académico ni nada. Yo siento que es muy perverso todo, porque, por ejemplo, desde nuestro lugar, desde mi provincia, desde mi país, que es Argentina, tenemos la oficina de la oficina de la oficina, la dirección de la dirección, el secretario de la secretaría de la secretaría. Tenemos todo como propuesto desde el Estado y solucionado y legislado y puesto a disposición del ciudadano, y el ciudadano no recibe nada. Entonces es algo frustrante, es triste, porque cuando yo escucho por ahí en otros países que están luchando por que se genere la secretaría, se genere el espacio, los tenemos generados. Tenemos los funcionarios, tenemos las personas, tenemos la oficina, tenemos los medios, y no podemos, y no llegamos, y no se hace. Entonces, eso es lo triste. Es espantoso saber que tenemos juzgados de paz y la gente no accede a la justicia, que tenemos la oficina de la mujer y la mujer no logra estar protegida. Tenemos las cautelares que se dictan inmediatamente y no funcionan porque igual las matan. Entonces, eso... Tenemos que repensar el Estado, ¿no? Hay que repensar. Sí, Porque con el Estado como lo tenemos no estamos dando respuesta. Y también creo, perdón, ¿no? Pensaba un montón en lo que decía Alejandro recién, esta cosa de un poco más real, porque es como que a veces yo siento que hasta nosotros mismos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y es como que se queda ahí, porque me parece que también hay que ver en realidad el modo en que lo vamos a hacer, porque pareciera que hacemos, pero no llega. Entonces es como decir, hoy lo escuchaba a la mañana a José Farhat y decía, me parece todo espléndido, pero esa gente que está participando, cuando después quienes están arriba le han dado la voz y se ha escuchado esa voz, pero después parece que esa voz se mete en la urna y ya no tienen esos derechos que han dicho que quieren tener. Entonces es como que no hemos avanzado, hemos creído que hemos avanzado, pero no. Entonces eso es lo que más o menos veo que sucede. Veo mucho compromiso, pero pareciera que cuando uno está por llegar, quienes están arriba solamente han utilizado al resto. Petro está haciendo Alicia hace intentos de rato- cambiar el Estado. Dijiste que no estás para enamorarte de Petro y todo lo demás, está bueno lo que planteaste, pero Petro salió en un diálogo, ¿no? Salió proactivo a dialogar con la gente, a escuchar, a que sus funcionarios vayan a escuchar y después a procesar eso que escuchan.
Hay que ver si lo que procesan que escucha verdaderamente tiene un resultado, pero creo que esto da todavía un grado de ilusión. Que hay alguien que salió a hacer esto como un instrumento de acción política, valioso como instrumento. Farhat lo hace, y hay que ver si logra permear a todo el Estado con lo que hace, pero lo hace. ¿Cuántos Farhat, cuántos Petro hacen falta para que esto funcione? Porque hay una inmovilidad activa, y ese es el término que quiero adosarte a lo que vos decís. Esto que hago, pero en verdad no hago, que corro en la cinta permanentemente, transpiro mucho, pero no me muevo del lugar donde estoy. Es como que en esa cinta se subió el Estado. Y es como que todo el mundo ya lo sabe. Lo bueno es que todo el mundo ya lo sabe. Ahora, ¿qué hacemos con eso si no repensamos el Estado? Porque la apatía social es porque la gente ya lo sabe. Dale. Bueno, no, brevemente porque pues, yo, a ver, ¿cómo será esto? Yo lloré todo el día que ganó Petro. Así de mucho creo en lo que pasó ese día. Pero así de mucho creo que no hay ningún ni Petro, ni cualquiera, ni el que sea, que viene a rescatar lo que es nuestro y lo que es evidente y lo que... Porque es que fíjense, yo siento como que tenemos parcialmente dos conversaciones que son complementarias y se requieren, pero yo siento que hay cosas en las que a veces sí estamos conversando y no, pero no estamos, y así son nuestros países, porque es que existe este país de la garantía de derechos y de la ciudadanía, y existe ese país en donde están los grupos armados en el territorio y no hay nadie más que sea el Estado. Y entonces esta conversación a veces nunca llega a encontrarse con esta otra, no tiene nada que ver en esa, digamos, en esa idea de democracia y ciudadanía y derechos humanos con la que trabajamos con comunidades para lo que eso significa. ¿Qué significa eso? Porque no significa esto. Y eso no quiere decir que la una niegue a la otra, sino que, por ejemplo, como espacio de pensamiento que estamos acá, era lo que decíamos, que no queremos ser un congreso donde la gente viene, presenta, no escucha y se vaya, a los 2 años viene y cuenta cómo empeoró la cosa. Eso no tiene ningún sentido para lo que estamos haciendo. Porque es que si de estas conversaciones no logramos llevar a nuestros territorios por lo menos ideas que nos permitan movernos de la complejidad en la que estamos haciendo nada. Porque, claro, con complejidades distintas, pero la cosa está muy dura. En América Latina, en algunos lugares más fuerte que en otros, gobierna el narco hace mucho tiempo. Y entonces, y el Estado, como en nuestro caso, es narco paramilitar. Y entonces, ¿qué demonios significa la democracia en un Estado narco paramilitar? Y eso, incluso en el gobierno de Petro, pesa, porque para gobernar tienes que negociar con la mejor Petro intención. asumió la presidencia del Estado narco. Claro, y ojo que no quiero que el mensaje que salga es que no confío en eso, pero también veo como en el país, por esa falta de cuestionamiento, ¿qué significa para todos nosotros esto? Un gobierno que lo pone todo, es fácilmente, tiene una ciudadanía manipulable que entonces no cambió, mira cómo no cambiaron las cosas en 2 días, vamos a hacer oposición. ¿Qué carajo esperábamos que pasara en un país? Pero eso se es lo que entiende. nos pasa a nosotros, o sea, con el cambio, o sea. Y sí, pero también Chile. Queremos, claro, es que como seres, esto de la individualidad, el respeto a la individualidad implicaría esto. Yo quiero tal cosa, pero cuando lo obtengo no me doy cuenta lo que va a significar la modificación en mi vida. Y ahí es donde doy paso atrás y digo el no. O sea, somos hijos, quizás los más jóvenes, que está bueno que el resto más lleno de jóvenes, porque sí son los que se van a mover, saben moverse rápido, pero los viejos no lo hacemos. Claro, pero además porque somos nosotros los que le damos a estos estados que ya no son nacionales tan fuertes. A mí me parece que son construcciones y me son gustaría procesos. escuchar la lista que hace rato te Quiero esperaba. hablar, pero bueno, no me gusta interrumpir. Pero Pero me parece que son construcciones, son procesos. Digo, los políticos no son una raza diferente. Digo, yo llegué desde la política a ser diputada. Yo me siento un cuadro técnico político, son unas 2 cosas las que yo he hecho en mi vida. Así que no me siento afuera de todo este discurso. Celebro todas estas conversaciones, me parece que son necesarias todas estas investigaciones y que contribuyen a estos procesos. Ahora estamos en una época de malestar, ¿no? Diría Freud. Un poco la expresión del malestar en la cultura tendría que ver un poco con estas democracias que pareciera que no nos satisfacen, ¿no? Bueno, me parece que es un camino al que tenemos que ir,
que estas cosas son las que contribuyen a que vayan mejorando. Pero no pensemos a la política como por fuera, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si el conflicto es motor, ¿ellos qué son? Están afuera, son lo mismo. O como cuando uno escucha hablar a las mujeres, ¿no? Y nosotros acá, no, estamos todos en el mismo barco. Entonces, de estos mismos sale la política. Y esto es lo que yo creo. Bueno, hay que ir a revisar eso, ¿no? Hay que revisarlo. Hay que revisarlo y hay que ver, pero en un proceso de construcción, ¿no? Es eso lo que, para mí, Este es uno de los ejes, Marcela, digo esto y nos vamos. Por lo menos nosotros nos vamos. Es un poquito lo que hablábamos ayer de los ejes que definimos para el Congreso, que cada Congreso son los mismos, son más, menos, que yo, pero de repente también nos estábamos dando cuenta que en algunos ejes hay muy poca participación y por ahí los tenemos que profundizar y articular con todos, decir, bueno, a ver, ¿qué tal si, por ejemplo, acceso ¿cómo era? Construcción de paz es algo que mucha gente va, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, esto de la política, muy poca gente. Y la economía también era otro tema, y de repente son tan o igual de importantes para los procesos de paz, y quizás más, porque con eso comemos, o sea, como decís, dejar a los políticos afuera, no, todos tenemos que hacer política. Exactamente. Porque en la yo lo que hago para lo eso. que se define y lo que elegimos significa cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta la leche, si tenés medicina, etc. Así que bueno, con esto los cambios vienen con la educación y con el futuro. Nuestra participación, pueden hacer lo que quieran, es la hora de la Disculpa, antes de que se termine, quiero invitar de que aún hay cupos para los talleres de las 2:30, uno sobre el ciclo de la paz y otro es viaje por la no violencia. Están donde se hacen la admisión a las 2:30, por si se quieren inscribir. Ahora, y volver Bueno, anda y ver un lugar y mañana Gracias, Tean. Son de los coordinadores de ¿Ah? Ya. Sí, entonces te agradezco a ti. Luego que no conocía Pero hay varios. aquí me estoy encontrando a mis colegas. Bueno, muchachas, Fernanda. Ah, sí. De hecho, después ya nos conocíamos. Ay, sí. A las 2:30, ¿quieres decir? 2:30, dale. Verifique con alguien. Gracias. Muy bien por los zapatistas. Dos y media. Gracias. La inscripción en uno se transmisión.
Ok, es verdad. No, y aparte por eso yo digo siempre, a la hora que se diga tanta facilitación en políticas públicas del gobierno y participación ciudadana, a la hora se corta, se dice, es la hora. El que se quiere ir, y los que se quieren a su cuenta y regla. Porque si no, ya no tenés Ya lo que tú dijiste y mi pregunta era lo que tú dijiste. Sí, súper bonito. A ver, ¿qué hacemos con esto? hay fracturación, hay cooptación, ya hay Estado paralelo y hay democracia paralela. Democracia. ¿Y quién está acá? No se sabe tampoco. Hay gente, y de hecho es muy interesante, cuando aquí en Afganistán, me di cuenta que los talibanes no tenían democracia. Entonces aquí en Sudán del Sur, ¿Qué va a salir de Frente de Liberación también es un mecanismo democrático. Los diseñaron en todos los lugares de conflicto. He visto que tiene otros mecanismos de legitimación que utilizan el concepto de que no es democrático, pero no es tan distinto de los estados nacionales que tenemos, que también utilizan el concepto de democracia y no lo hacen. ¿Cuál es Ya Santa Fe, ya Santa Fe. Gracias. Instability and chaos. Pinochet was great. It's perfect. As long as it was okay for business. It didn't need to be democracy or organization. Chaos was chaos was great, so long as it got being for business. Of course, then they serve a purpose. Democracy. They serve a purpose. It's like, yeah, exactly. They were created. Well, now we Del pueblo. No, it's not failed. It wasn't failed. Someone could made it fail. It was constructed for that purpose. Exactly. It's actually a great success. It's a great success for what it was constructed to do. And not as it failed. No. What? Sí. No, dijo el sábado. No, Germán dijo el sábado. Sí.